Chismes de Raw, el campeonato 24/7 cambió de manos como 5 veces. Liv Morgan es la contendiente número 1 por el campeonato femenino de Raw. Nadie puede detener al coloso Omos y Kevin Owens perdió con Seth Rollins y explotó destrozando a Big E. Está castigando brutalmente al campeón de WWE, lo vuelve a lanzar contra el metal. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bully y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar ya en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! Raw comenzó con Kevin Owens tratando de conseguir que Big E lo perdone, pero el campeón de WWE ni lo peló. Entonces llegó el visionario Seth Rollins con el único fin de mostrar quién es Kevin Owens. Una serpiente y un mentiroso, por lo menos para Seth Rollins. Pero bueno, Kevin llegó para que se lo diga en la cara. Espérate. Oye, ¿pero qué le pasó a Kevin Owens? El visionario demostrando que es un tremendo cobarde. ¿Pero por qué? Ahí está, dando la cara. ¡Toma! Bien hecho. Con el brazo lo sonaron. Y en la cara recibió justamente. No, la ropa no. En la mera torre. Y lo preparan para el bombazo pop-up. ¡Oh! Se salvó por un pelito. Mira, el que siempre va a confesarse más a la iglesia es el que tiene más pecados. Randy Orton no quiere problemas y menos con Omos. Entonces se vino una lucha 4 contra 4 entre los RK Bros y The Street Profits versus AJ Styles y Omos junto a The Dirty Dogs. Como si fuese un muñeco de trapo. El relevo tiene Riddle. Y se lo dijo Orton. Dice, ¿qué vas a hacer? Se lo dijo Orton, se lo dijo. Super rodillazo a la mandíbula para más. ¿Cómo se eleva Riddle? Otro super rodillazo para más. Allá arriba en la quejada. Se le va encima Riddle. Lo retienen. Lo agarran por la cabeza. Lo levantan y brutal bombazo rompe espina. Randy Orton es un hombre muy listo, por eso ha sido tantas veces campeón. Pero, Marcelo, ¿te das cuenta de una cosa? Ni siquiera están cubriendo Riddle. Está esperando más que entre Randy. Cuando entra no lo dejan hacerlo. Lo retienen los perros sucios y lo mandan a comerse los peldaños metálicos. Y le gustó el gigantón. Y se roba el relevo Riddle, señor Ziggler. Tremendo lío. Él recibió el relevo y le grita en ruta Stars y empuja al fenomenal y ahora lo agarra por la nuca con esa tremenda tenaza que tiene en su mano derecha más y lo manda a volar. Estrellón brutal de espaldas contra la barrera. Cabrera, le están dando tiempo a Riddle de que se recupere. Y ahora cubre a Riddle 1-2 y la victoria la consigue Dolph Ziggler. Bueno, el compañero quedó de comunicado, pero por lo menos él se llevó la victoria para la casa. Bueno, la victoria se la llevan, pero de la nada. RKO para el que quería celebrar cortesía de Randy Orton. Owens buscaba la aprobación de Rey Mysterio y Dominic, pero no lo pelaron mucho. Es que Pierce lo citó para darles una noticia terrible. Si Dominic quiere estar en el equipo de Raw Survivor Series, debía ganarse su lugar en un mano a mano con Bobby Lashley. ¡Ay, mamá mía! No sé cómo lo repensó Adam Pierce. Quiere otra vez estrellarlo contra el poste y viene al rescate Rey Mysterio. Se gana tremenda patada en el centro del pecho a la leyenda enmascarada. Bueno, y de todas maneras van a castigar a Dominic. Una vez más contra el poste. ¡Oh, no! Una cosa y otra cosa. ¡Qué lanza brutal! Ya está, por favor. Acaba con él, ya. Él tiene que sacarse todo eso que lleva en el pecho, en el corazón, en su alma, en su cabeza. Ahora sí viene el cantado del dolor. Ya, esto va a ser definitivo. Señor árbitro, pare. Sí, señor árbitro, pare esto, por favor. Ya. No puede, ya. No, de ninguna manera va a salirse de ese castigo. El campeón de WWE, Big E, se enfrentó mano a mano con Chad Gable. Mira, hace 300 y pico de libras. Se bajó del caballo, Biggie. Trató de castigar contra la esquina al rival y logra finalmente hacerle daño con tremenda Urinagi. No importa lo que pase. Mira, ya se está sacudiendo el dolor en la rodilla y el tobillo. Está cargando a Gable. Se acerca. Gran final. Puede ser todo para Gable con todo. Lo cubre en enganche 1-2 y le pueden contar hasta 10. Y gana Biggie. Al final tuvimos un careo de Big E con Otis que promete, mientras que KO convencía a R-Truth, pero Truth también cree en Pie Grande y en otras sandeces. La división femenina está con mucha bronca por el equipo femenino de Raw para Survivor Series y Austin Theory seguía con sus selfies. ¡Qué falta de respeto con los Mysterio! Luego llegó un mano a mano por el campeonato 24/7 entre Reggie y Drake Maverick y todo mundo atento que aquí ya veo cómo les explico. Momentito. Sorprenden a Reggie. En su cabeza. 1-2, le agarraron el pantalón y la cuenta llega a 3.
señores, y tenemos un nuevo campeón. 24-7 se llama Drake Maverick. Sí, es el nuevo campeón 24-7. Y a correr no pudo correr. Akira Tozawa encima. 1-2 y Tozawa acaba de ganar el título. Y se despedazan en el ring el hombre. Ahí va. ¡No! Se escabullía. Corey Graves. ¿Quién viene? Byron Saxton. Byron Saxton nos sorprende. La cobertura encima. Byron Saxton. Y Saxton es el nuevo campeón 24-7. Quédate aquí, Cabrera. Cabrera, quédate aquí. No Y te vayas para Drake allá. Maverick lo sorprende a Barrett. Le agarra también el pantalón y la cuenta. Llega a 3. Confuso. Y Reggie, qué torbellino, que super plancha cruzada y vuelve a ser campeón 24-7. Y llegó el hombre con todo el swag. ¿De dónde sacará las ideas para sus outfits Becky Lynch? La verdad no se me ocurre. Pero bueno, fatal las 5 esquinas entre las integrantes del equipo de Raw. Carmela, Bianca, Liv, Selena y Rhea. La que gana va por el título. Dato de color, nunca te pases con Doudrop porque te puede costar caro. Y 2 por el precio de 1. ¿Cómo la Están vio? siendo castigados por Bianca. Y ahí viene Liv, patada para Morgan. Salto mortal hacia atrás evitando el ataque de Liv. Y Liv con doble rodillazo en la cara para Bianca. Borrón y cuenta 9. Patadas brutales en la cara de Carmela cortesía de Rhea. Con esa suela, papá. Mira cómo levantan. ¡Oh! ¡La aplastó! Selena, pero Selena, que ¡La súper de aplastó! tornado también. Evita el ataque de Rhea. Bianca brincando muy bien. Patada enorme de Rhea en el pecho para Le Bianca. leyó el telegrama. Y Cabrera. Riptide se la lleva a la corriente Se va. subterránea. Buscando la victoria. Rhea 1-2. Y aparece el inmortal de la nada. Preparando el terreno. La rana envenenada. La rana. No pasa nada. No. La preparan para el beso de la muerte, pero ahí falla Bianca tratando de echar las piernas de Selena para que se gane. Liv patea, Liv la saca del ring. El giro, tremendo beso de la muerte. KO para Selena. 1-2 y ¡oh! Doudrop acaba de sacar del ring a Bianca y la castiga con el antebrazo en la cara y la manda a comerse el pose afuera. Quedó privada Si se Bianca. trata de causar Y impacto. aprovecha Carmela cubriendo a Selena. 1-2. Ahí se le va encima Liv Morgan de costadito. 1-2 y Liv Morgan consigue la victoria. Big le revolvió el teléfono hasta Xochimilco a Austin Theory. Nada de selfies por aquí, cabrón. En el ring y con Biggie en comentarios, se venía el mano a mano entre Seth Rollins y Kevin Owens. Pero primero, el visionario le quemó la cabeza a Biggie diciéndole que lo que pasó la semana pasada fue un plan que hicieron con KO semanas atrás. Pero llegó Owens como loco. Dale, que no es nada mío, dale. Por irreverente, por Porque sonó de la desgraciado. campana. Que va el visionario corriendo como alma que lleva el diablo. Entonces se vino este clásico instantáneo. Kevin Owens versus Seth Rollins por el honor. Y ruge KO. Le dio la cosa. Otra vez. Se monta rápidamente en la cuerda del Super Rollins. Pero no, bonito, sensacional. Pero ahí se desliza. Rollins lo tiene. Ajá. Lo carga, va al frente con él y brutal. Bombazo contra la esquina. Super Pisotón. sufre la nuca. ¡Oh, no! Levantan a Rollins. Bombazo, papá. Viene la victoria. 1-2 y escapa de la derrota a tiempo Rollins. Ahora el ataque No para Rollins. siempre. Se impulsan los peldaños y los dos cayeron sobre una de las sillas de nuestros compañeros de transmisión. Y viste que Biggie se apartó a tiempo. Dijo, esto se está poniendo demasiado complicado en esta La silla posición. donde estaba Biggie, precisamente el campeón de WWE. Se siguen dando aquí. Oh, que no se impacta sin querer a Biggie y no llegó a tiempo al ring. La cuenta de 10 se produce. Y Kevin Owens no aguantó la presión y desencadenó toda su ira. ¿Qué fue eso? Ah, ahí no hay dudas ya. Ahí no hay dudas ya. ¿Vieron? Se los dije durante 3 horas, se lo vengo diciendo. No Bueno, yo confíen creo en que KO. toda la emoción aglomerada ¿O sí? acaba de explotar aquí en Kevin Owens. Está castigando brutalmente al campeón de WWE. Lo vuelve a lanzar contra el metal. Ustedes me dirán entonces quién tenía razón, KO o Seth Rollins. ¿Cuándo? Le apuntaron Ahí 10 no afuera. regresó a tiempo precisamente porque Biggie estaba en el camino y por eso ese es el resultado. Y va al ataque otra vez. Pisotón a la cabeza. Cuidado, KO, que las suspensiones están a la orden del día y las multas también. No hay manera de frenarlo. Hasta aquí todos los resultados del Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que para estar al día con toda la información del show rojo, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.